Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y hoy tenemos ya 18 días de la emergencia nacional, día número 18. Hoy jueves 2 de abril del año 2020, desde mañana se endurecen aún más las medidas de restricción y de excepción contra el coronavirus. Desde mañana, lunes, miércoles y viernes, saldrán los hombres que vayan a comprar el alimento, la medicina o tengan que ir a los bancos. Los martes, jueves y sábado, las mujeres. Esta restricción hay que hacerla a rajatabla. Va hasta el domingo 12 de abril. El fin, según el presidente Martín Vizcarra, es aplicar un segundo martillazo a la curva de casos positivos. Eso ha sido lo primero que ha marcado el grupo para explicar a detalle y además que ustedes, nuestro público oyente y televidente, pueda absolver las dudas que ya nos están haciendo llegar a través de nuestras redes, @RPP Noticias, @Jaime Chincha en Twitter y en Instagram, van a ser absueltas por el ministro del Interior, Carlos Morán, desde las 9 de la noche en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión. El otro anuncio ya mucho más sólido, ya mucho más encaminado, tiene que ver con la decisión de crear el comando operativo para hacer frente al COVID-19, que es dirigido por la doctora Pilar Macetti, exministra de Salud, quien está conectada ya con nosotros. Doctora Macetti, un gusto conversar con usted. Muy buenas noches. Muy buenas noches y un gusto también conversar con ustedes. A la orden. Según el presidente, las decisiones que tome su comando serán de obligatorio cumplimiento. ¿Qué decisiones está preparando usted esta noche? Para empezar, a informarles que nos hemos reunido representantes de cada uno de los subsistemas. Esto significa que nos hemos reunido con los representantes de las clínicas privadas, el representante de salud, los representantes de las Fuerzas Armadas en sus 3 institutos y la Policía Nacional y, por supuesto, el Ministerio de Salud. Cada subsistema habitualmente trabaja con sus propias decisiones, con su propia organización, teniendo la rectoría del Ministerio de Salud, que es para los asuntos fundamentalmente de decisiones asistenciales y demás. En esta ocasión, la pandemia que tenemos que afrontar cambia totalmente las cosas. Así como le estamos pidiendo a la población que tenga un cambio de comportamiento, nosotros, los que trabajamos en salud, también. Y tenemos que unificar nuestros criterios, tenemos que ser capaces de hacer intercambio entre cada uno de los subsistemas, de tal manera que si por A o B motivo está más cerca un hospital de la Policía Nacional, una persona que tiene SID pueda atenderse allí también en el marco de esta emergencia. Eso hace que nos integremos de una forma real, algo que hemos buscado durante mucho tiempo y que está avanzando lentamente, pero que ahora es el momento de hacerlo de inmediato. Por eso es que lo que nosotros en conjunto vamos decidiendo será de cumplimiento para todos. ¿Es posible? Aspecto, Continúe, por favor. Un primer aspecto a tener en cuenta es cómo estamos unificando la relación de equipos de ventilación asistida. Todos habrán visto la exposición que hizo el presidente y inicialmente teníamos un número de equipos de ventilación asistida destinados a esta emergencia que estaba en alrededor de 200 y pico. Sin embargo, la capacidad de nuestro país está muy por encima de esto a nivel de todos los subsistemas y ahora tenemos ya con capacidad de operar 500 equipos de ventilación asistida, alrededor de 500 equipos de ventilación asistida en nuestro país y se está viendo la implementación para que podamos llegar a unos 150 equipos más a lo largo de los días que siguen. Tenemos que estar un paso por delante. Ahora, eso no lo podríamos hacer si no estuviéramos todos de acuerdo y diéramos toda la información. Lo que usted ha dicho es algo muy importante porque advierto, y sería conveniente que usted pueda entrar a detalle hasta donde sea posible, que es posible tener un mapa de los centros de salud pública,
privada o públicos privados, de la policía, etcétera, que trabajando conjuntamente, como usted bien dice, algo que no había pasado, que se había soñado y que se había planificado, pero nunca se había materializado, y aparentemente en esa línea es que está encaminado esta estrategia, que la gente pueda saber cómo desplazarse a determinado centro de salud, a qué distancia lo tiene. Es decir, es posible geolocalizar los centros de salud, los hospitales, para, si alguien tiene síntomas, poder ir hacia allá. ¿Cuál es la estrategia? Efectivamente, la estrategia que tenemos es generar una plataforma común. Por ejemplo, MINSA ha georreferenciado sus centros, salud también, las Fuerzas Armadas también, pero cada uno en su sistema. Ahora es el momento de unirnos todos y ver no solamente la ubicación de cada uno de los establecimientos, sino también tener una idea clara de las capacidades que podamos compartir, de tal manera que si en mi establecimiento se termina la capacidad de atender con ventilación asistida a alguien, inmediatamente yo pueda buscar el establecimiento más cercano que tenga disponibilidad, no importa de qué sistema sea, y pueda la persona que necesita la atención ser atendida allí. Y luego estamos al mismo tiempo generando, lógicamente, la parte administrativa, la parte de gestión, de tal manera que hagamos compartir todo lo que se invierte en salud en cada uno de los subsistemas y permite atender a las personas en cualquier lugar. Ahora, ¿qué pasa con la situación en casa? Desde casa, alguien comienza a sentir síntomas o presuntos síntomas, porque también va a pasar en estos días, ya estamos sobre todo en la costa, sintiendo que la temperatura comienza a bajar, y un resfrío, una gripe, una alergia podría ser, por muchos, sin exagerar, que con esta situación de pandemia y de emergencia pueda ser confundida con síntomas del coronavirus. ¿Cómo se va a atacar esa situación? Recordemos que independientemente de esta pandemia tan tremenda que nos agobia, el sistema tiene que seguir funcionando, tiene que mantenerse la funcionalidad del sistema en todas partes. Entonces, de las personas que tienen coronavirus, recordemos que el 80% no tiene manifestaciones clínicas. Podríamos ser tú o yo, que estamos infectados y no tenemos ninguna manifestación. Sin embargo, cada uno de nosotros puede contagiar a una o dos personas. Eso significa también que prácticamente del resto que queda, 15% va a ir a hacer un cuadro respiratorio de mayor o menor complejidad y requiere hospitalización. Un 5% va a ir a cuidados intensivos y va a requerir ventilación asistida. Entonces, hay una progresión en esto, y el número más importante, como muy bien has destacado, es la persona que prácticamente no tiene muchas manifestaciones, no tiene ninguna, o tiene manifestaciones leves. Todas las personas tienen que permanecer en casa. Es importante allí disminuir el contacto entre nosotros, los ciudadanos. Pero, si estoy en casa y, por ejemplo, cocino y no me he lavado las manos, tenemos un problema. Si yo llego luego de haber salido a trabajar, llego a casa, abro la puerta, prendo la luz, me lavo las manos, he contaminado desde el exterior la puerta, la llave de luz, la llave del agua. Todos tenemos que ir aprendiendo a limpiar todas esas cosas para no llevar a nuestros familiares el contagio. Yo estoy en casa, estoy con, lo has dicho, influenza, por ejemplo, ¿verdad? Me he resfriado y tenemos la sospecha de que podría ser. Los sistemas de salud atienden a la persona a través, y sí recuerden la importancia de no saturar las llamadas telefónicas. Estamos recibiendo aún llamadas que no son verdaderas, y esas llamadas no verdaderas nos saturan. Tenemos 7.000 llamadas al día. ¿Qué? 7.000 llamadas al día. No puede ser. No puede ser. Y eso sigue siendo un problema que nos satura y nos agota a todos nosotros. Porque ese es el primer contacto, es decir, sobre eso también nos gustaría hablar, doctora Macetti. Permítanos ir 2 minutos al corte, porque es muy importante que la plataforma de la línea 113 esté lo suficientemente capacitada con personal,
con las personas que puedan atender y tengan además el suficiente o el básico conocimiento para responder. Antes la pausa, estamos conversando con la directora del Comando contra el COVID-19, la doctora Pilar Macetti. Regresamos. 8:18, estamos con la directora del Comando contra el COVID-19, la doctora Pilar Macetti. Doctora Macetti, estábamos hablando de la línea 113, que es el primer contacto, es decir, alguien que pueda sospechar que tiene el coronavirus, de acuerdo a síntomas o de acuerdo a algún contacto. La línea 113 todavía, lamentablemente, como nos dice, sigue recibiendo estas llamadas de gente bárbara, de gente muy irresponsable, que sigue haciendo bromas y pasadas. La verdad que es de muy mal gusto, pero ¿está capacitada la plataforma al día de hoy? ¿Usted lo puede asegurar para que la gente llame apenas sienta algo, tenga alguna sospecha? Efectivamente, así es. Es más, la llamada es derivada según la zona donde la persona está residiendo a la dirección integrada de red que le corresponda, lo que nosotros le llamamos la DIRIS. El personal de la DIRIS acude a la casa, toma la muestra y hemos hecho una modificación también porque las plataformas están muy saturadas. Entonces, lo que hemos hecho es que la persona proporcione su número de teléfono para que se le pueda enviar el resultado. Esta modificación se ha hecho desde el día de hoy y eso permite que no tengan que estar llamando y llamando con la red saturada. Se les envía el resultado directamente a su teléfono y así también se asegura uno que sea su propio teléfono y la persona lo reciba. No vaya a haber alguna persona que dé su DNI y tenga su resultado disponible. Las DIRIS están asumiendo esta importante responsabilidad y además el sistema tiene que seguir trabajando. Ahora, las DIRIS están haciendo pruebas para llevar los medicamentos a las personas que necesitan medicación, están estables y necesitan renovar medicación para hipertensión, diabetes, Parkinson, algo por el estilo, que requiere renovación. Y estamos haciendo un piloto que está funcionando muy bien, ya tiene 2 días funcionando, y de ser así se va a extender a las otras DIRIS para la continuidad de la atención. ¿Es posible anticipar que lo que se debería tener en no mucho es un mapa del coronavirus? No sé si piloto en Lima o en alguna región en particular o en varias regiones en simultáneo donde uno pueda ver y decir, ejemplo, Lima. Tales distritos tienen esta cantidad, concentran estos contagios. ¿Se puede llegar a advertir eso ya? Sí, se puede revisar. El señor presidente sale a las 12 en conferencia de prensa, 12, 12:30 según las circunstancias, e inmediatamente después se publica la información del día. Se ha hecho un acceso a través de la web del Ministerio que permite ingresar a través de COVID y Ministerio de Salud hacia esta información. Uno puede cliquear sobre el mapa del Perú, por ejemplo, la localización que le interese. Loreto, que últimamente ha estado en dificultades, uno puede tener interés en mirar Tumbes y uno puede ver los casos que allí se encuentran, las personas hospitalizadas, las personas fallecidas y demás. Recuerden que la información se actualiza una vez al día, de tal manera que es publicada apenas el presidente de la República termina de hablar y se puede analizar desde diferentes ángulos. Hay más pantallas que se pueden analizar allí. Se puede ver la edad de las personas afectadas, el género de las personas afectadas, se puede ver aspectos vinculados con el número de pruebas que han salido positivas, el número de pruebas que se ha hecho, la información que todos queremos conocer. Está escrita en una forma accesible y fácil de entender. Esto en la dirección web www.gov.pe/coronavirus, ¿no? Es gov.pe y /coronavirus. Correcto. Ahora, el presidente hoy día utilizó una lámina para explicar la necesidad del segundo martillo a la curva de casos positivos. Existen solo 500 camas de UCI disponibles para COVID-19. La pregunta que, digamos, debe ser, o la respuesta suya debe hacer eco en la población es, ¿cumplimos las normas? ¿O es que estamos ante la posibilidad que la próxima semana tengamos hospitales saturados y pacientes graves sin atención?
El marco normativo en este momento sí se puede cumplir. No estamos en circunstancias como en otros países donde están teniendo que tomar medidas heroicas, emplear sistemas que puedan permitir acoplar equipos de ventilación asistida. Todas esas cosas se tienen que tener en mente, pero no estamos en ese momento. Afortunadamente hemos hecho el levantamiento entre todos y esa unificación ha sido muy útil y con tranquilidad podemos decir que hay 500 equipos de ventilación asistida en nuestro país para atender a las personas integrando todos los subsistemas. Más aún, hay 176 equipos más que están poniéndose a punto, que están sacándose de los almacenes, evaluándose su estado y demás, y se están haciendo adquisiciones también, estamos recibiendo donaciones. Esto nos va a permitir incrementar en una semana alrededor de 170 y tantos equipos, y eso nos va a permitir estar por encima de la cifra que estamos necesitando. Recuerden que las predicciones para nosotros son muy importantes. Hay un grupo de personas que manejan cifras y que hacen las predicciones, y ¿qué estamos buscando? El peor escenario para estar preparados. Y ese peor escenario, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos si al día de hoy todavía hay gente que sale a la calle? Eso es parte del cambio de comportamiento que todos necesitamos. La mejor medida de lejos en cualquier país del mundo es el aislamiento social. La cuarentena y las medidas para disminuir el contacto entre nosotros se vuelven cada vez más importantes y creo que esa es la principal forma de hacer el segundo golpe. Lo que significa tener equipos de ventilación asistida es para disminuir la mortalidad, pero no es para disminuir la infección. La infección se reduce disminuyendo el contacto social. Ahora, de acuerdo al comportamiento de la gente, al distanciamiento social, que se cumpla o no, ¿cuáles podrían ser las medidas que se tomen después del 12 de abril? ¿Por qué? Digamos, no quiero entrar a hacer proyecciones tan a detalle porque tiene que pasar lo de esta semana, ¿no? Pero hay gente que todavía puede estar pensando que después del 12 de abril todo vuelve a la situación previa al 6 de marzo. ¿Me explico? Por supuesto, entiendo. En realidad, termina el 12, pasamos al 13 y nuestro país sigue teniendo un problema que afrontar. Que hemos logrado dar un primer golpe y un segundo golpe y aplanar la curva, todos estamos en la esperanza y la confianza de que así sea. Pero si el día lunes todos nos abrazamos como somos los peruanos de querendones, vamos a seguir transmitiendo virus. Ya pasó en China. China levantó las medidas, dejó entrar sin control población, rompió barreras internas y se levantaron los casos y rápidamente reaccionaron y volvieron a tomar medidas, ya no tan drásticas, pero medidas que permitieron disminuir el contacto entre todos nosotros. Todos tenemos que cambiar. Entonces, como le decía en la pregunta, no es que el 13 de abril las cosas serán como antes del 6 de marzo. Ningún país pasa por esta pandemia sin haber cambiado. Nosotros vamos a tener que ser diferentes, habrán otras medidas que tomar de diferente índole según los resultados finales. No podemos ser triunfalistas. Es cierto que estamos por debajo de lo que se predice, pero las 2 semanas, esta semana y probablemente algunos días de la siguiente, van a ser semanas difíciles. ¿Por qué? Porque estamos teniendo los cuadros clínicos de las personas que se infectaron al principio y todavía no hacían cuadro clínico. Entonces tenemos que estar preparados para esta parte, por así llamarlo, esta parte alta de la curva, que va a ser más plana de lo esperado, pero que de todas maneras va a existir. La mejor salida para todos en casa, en el trabajo, con la familia, con los amigos, es mantener el aislamiento social. Finalmente, doctora Mazzetti, agradeciéndole por su tiempo y concedernos esta entrevista, ¿es posible que lo que usted nos ha anticipado hace un momento en su primera respuesta, que aquí ha logrado juntar hospitales de MINSA, hospitales de salud, hospitales del Ejército,
clínicas privadas. ¿Estamos mirando una verdadera universalización de la salud? Es decir, cuando esto pase, ¿este sistema de salud pública también será otro? Tengo la firme esperanza de que no solamente sea otro, sino que se mantenga así. Uh-huh. Muy bien, la doctora Pilar Macetti con nosotros, la directora del Comando contra el COVID-19 atendiéndonos, y agradecemos por ello aquí en RPP Noticias. Hasta pronto, doctora Macetti, que tenga buenas noches. Gracias. Muy bien, nada será, por lo menos el 13 de abril, el 14 de abril, el 15 de abril, como antes del 6 de marzo. Eso hay que ir haciéndose la idea. Entonces, lo que tenemos que hacer es quedarnos en la casa. Quedarnos en la casa. Estamos ante nuestra prueba de fuego. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ya escuchó a la doctora Pilar Macetti. Ella se está encargando de juntar a todos los sistemas públicos, de la Armada, privados, y hacer un solo ejército. Porque estamos en guerra contra el coronavirus. Regresamos.